Acabo de recibir información explosiva, información que demuestra que mientras el pueblo cubano vive con apagones de 20 horas diarias, mientras los ancianos hacen cola sin recibir sus pensiones europeas, mientras Alejandro Gil está siendo juzgado por corrupción, hay alguien que está gastando millones de dólares en Panamá sin ninguna consecuencia. El hombre que oficialmente es solo un guardaespaldas. El hombre que supuestamente gana un salario de funcionario público cubano, pero que en realidad maneja un imperio de negocios turbios que incluye restaurantes de lujo, tráfico de autos robados y, según una investigación explosiva que acaba de publicarse, operaciones de lavado de dinero en Panamá. Hoy les voy a revelar toda la información sobre la red de corrupción del Cangrejo. Les voy a explicar exactamente cuáles son sus negocios y de dónde sale el dinero. Antes de hablar de Panamá, de los jets privados y de los millones de dólares, necesito que entiendan exactamente quién es Raúl Guillermo Rodríguez Castro y por qué es tan importante para entender cómo funciona el poder en Cuba. Es el nieto de Raúl Castro, es el hijo de Débora Castro Espín, la hija favorita de Raúl. Oficialmente, el Cangrejo es el jefe de la Dirección de Seguridad Personal del Ministerio del Interior para la familia Castro. Es decir, es el guardaespaldas de su abuelo Raúl. Ese es su cargo oficial. Ese es el trabajo por el que supuestamente recibe un salario del Estado cubano. ¿Cómo puede un guardaespaldas, un funcionario público que supuestamente gana un salario en pesos cubanos, manejar negocios que mueven millones de dólares? La respuesta es simple. Raúl Guillermo Rodríguez Castro, a quien también se le conoce como el Cangrejo, es uno de los hombres más poderosos de Cuba. Maneja la isla a su antojo, amparado por el poder que le confiere ser el nieto preferido del dictador Raúl Castro y jefe de su escolta personal. El Cangrejo es el hijo mayor de la hija mayor de Raúl Castro, que se llama Débora Castro Espín, y el fallecido general de brigada Luis Alberto Rodríguez López Calleja. También al mismo tiempo es el jefe de los guardaespaldas de Raúl Castro con grado de coronel a una edad de 30 y pico de años, que eso no lo obtiene nadie en Cuba. Y sus negocios son tan variados como turbios. Empecemos por los más visibles, los restaurantes. El Cangrejo controla 2 de los restaurantes más exclusivos de La Habana, el Laurel y Mío y Tuyo. Estos no son paladares normales. Son establecimientos de lujo donde una comida puede costar lo que un cubano promedio gana en un mes. Son lugares donde la élite del régimen se reúne, donde se hacen tratos, donde se lava dinero. Pero aquí está el detalle importante. Estos restaurantes no están a nombre del Cangrejo, están a nombre de testaferros. El Laurel está registrado a nombre de personas como Luisito, hijo de un coronel, y Cheo, cuyo nombre completo es Eliseo Álvarez Chediak. Mío y Tuyo está a nombre de Helio Alejandro Humada Acosta. Estos hombres son los que aparecen en los papeles, pero todos en Cuba saben que el verdadero dueño es el Cangrejo, y todos saben que estos negocios operan con protección total del régimen. Y en esos restaurantes pasan cosas que en cualquier otro lugar de Cuba te llevarían directo a la cárcel. Drogas, prostitución, lavado de dinero, todo bajo la protección del apellido Castro. Pero los restaurantes son solo la punta del iceberg, porque el Cangrejo también tiene un imperio inmobiliario. El Cangrejo tiene hasta 8 propiedades en La Habana, casas frente al mar, y las repagó con dinero del Estado, es decir, con dinero del pueblo cubano. Y en esas propiedades construyó hostales, negocios que generan ingresos en dólares mientras el pueblo cubano no tiene ni agua corriente. Y luego están los negocios más turbios, los que no se ven, los que operan en las sombras. Según la investigación del youtuber Juan Almedio,
que hemos documentado en videos anteriores. El Cangrejo está involucrado en el tráfico de autos robados desde Estados Unidos. Autos de lujo que son robados en Miami, llevados a México, de ahí a Panamá y finalmente entran a Cuba a través de Cimex, la empresa estatal de importaciones. Y una vez en Cuba, esos autos son vendidos a precios exorbitantes, entre $70,000 y $100,000 cada uno, a la élite del régimen. Y todo ese dinero va directo a los bolsillos de El Cangrejo, dinero que necesita ser lavado, dinero que necesita ser convertido en activos legítimos, de dinero que necesita salir de Cuba y entrar al sistema financiero internacional. Y aquí es donde entra Panamá. Panamá no es un destino turístico para El Cangrejo, es su centro de operaciones offshore. Y la evidencia está en los registros corporativos. El informe identifica una empresa clave en toda esta operación, Corporación Logística del Caribe S.A., registrada en Panamá el 6 de diciembre de 1995. Esta fecha no es coincidencia. 1995 corresponde al periodo especial en Cuba, el momento en que el régimen comenzó a crear sociedades offshore para eludir el embargo estadounidense y sobrevivir al colapso soviético. Y esta empresa sigue activa y vigente hasta el día de hoy. Entre los dignatarios de esta empresa aparece un nombre que es la pistola humeante de toda esta investigación: Edwin Pitti Madrid. En 2024, bajo la administración del presidente José Raúl Mulino, Edwin Pitti Madrid fue designado como embajador de Panamá en Cuba. El hombre que manejaba los papeles de las operaciones offshore del régimen cubano ahora tiene inmunidad diplomática en La Habana. Esto no es coincidencia, esto es captura del Estado. Esto es el régimen cubano colocando a su gente en posiciones clave en gobiernos extranjeros. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Ramón Carretero Napolitano es un empresario panameño que ha sido identificado como el socio clave del Cangrejo en Panamá. Y su nombre saltó a la luz pública de la forma más dramática posible. Un Learjet 55 se estrelló este miércoles durante el despegue en la pista del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, en Venezuela, generando una columna de humo visible. El 24 de septiembre de 2025, un Learjet 55 se estrelló al intentar despegar del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía en Venezuela. El avión se precipitó y estalló en llamas. Murieron los dos tripulantes, pero de manera casi milagrosa, dos pasajeros sobrevivieron. Uno de ellos fue identificado plenamente como Ramón Carretero Napolitano. Y aquí está el detalle crucial. 2 personas fueron rescatadas con vida y se encuentran estables luego. Según el informe Investigaciones Cruzadas de Armando.info y la prensa de Panamá, confirman que Raúl Guillermo Rodríguez Castro, El Cangrejo, había sido pasajero frecuente de esta misma aeronave en el pasado, y el análisis de los registros de vuelo de esta aeronave proporciona una radiografía perfecta de las rutas del poder. El 13 de septiembre de 2025, apenas días antes del accidente, el avión voló de Ciudad de Panamá a La Habana. El 29 de agosto de 2025, voló de Ciudad de Panamá a Santiago de Cuba. El 23 de julio de 2023, voló de Ciudad de Panamá a Caracas. Panamá, Cuba, Venezuela, el triángulo perfecto para el lavado de dinero. El triángulo perfecto para mover efectivo sin pasar por los controles bancarios internacionales. Carretero era el enlace perfecto. Tenía negocios legítimos en Venezuela que le permitían justificar grandes movimientos de dinero. Tenía empresas en Panamá que le permitían lavar ese dinero.
y tenía conexión directa con el Cangrejo. Y todo esto estaba funcionando perfectamente hasta que el avión se estrelló y de repente toda la red quedó expuesta. Oiga, en primer lugar quiero decirte que quien se reporta en Panamá es el nieto de Raúl Castro. Sí, el nieto, exacto, sí. El nieto. Él es Rodríguez Castro, alias el Cangrejo. Sin duda alguna, uno de los hombres más poderosos de Cuba. Hasta donde tengo entendido, él es coronel o general. Es parte integral de la estructura que manda en Cuba, no solamente desde el punto de vista militar, sino desde el punto de vista económico y financiero. Ese es el hombre que está aquí, no es cualquiera, el que supuestamente dice que está aquí. Yo entiendo su entorno porque... Pero hay más, mucho más, y aquí es donde entra Jorge Javier Rodríguez Cabrera, el amigo más cercano del Cangrejo, que fue arrestado por ICE en julio de 2025 y luego liberado misteriosamente. Como ya les conté en un video anterior, Jorge Rodríguez Cabrera fue correo diplomático del MINREX y amigo íntimo de El Cangrejo. En 2022 cruzó la frontera sur de Estados Unidos y pidió asilo político. Y en 2024 fundó Gran Azul LLC, una empresa que en menos de un año abrió oficinas en Miami, Orlando, Houston, Phoenix y Fort Myers, 5 ciudades. Para una empresa que supuestamente fue fundada por un refugiado político que llegó sin nada a Estados Unidos. Es una empresa cubana operando en territorio estadounidense. Es una extensión de los negocios del régimen. Es muy probablemente un centro de lavado de dinero. Y aquí es donde todo se conecta con Panamá. Porque la función de empresas como Gran Azul LLC es la misma que la función de Corporación Logística del Caribe en Panamá: facilitar el movimiento de dinero. El dinero sale de Cuba en efectivo, transportado en jets privados, llega a Panamá, donde se deposita en cuentas de empresas como Corporación Logística del Caribe. Desde ahí se transfiere a empresas en Estados Unidos como Gran Azul LLC y oficialmente ese dinero es ingreso legítimo de operaciones comerciales. Cabrera era la pieza clave de esta operación en Estados Unidos, hasta que ICE lo arrestó el 22 de julio de 2025. ICE argumentó que había ocultado información en su solicitud de asilo y que debería ser deportado. Pero aquí viene lo inexplicable. En lugar de ser deportado, Jorge Rodríguez Cabrera fue liberado por un juez federal de Nevada el 17 de noviembre de 2025. Y aquí está la parte más preocupante. Según información de Martí Noticias, el bufete que defendió a Rodríguez Cabrera es Kurzban, Tetzley & Pratt, liderado por Ira Kurzban, quien está casado con Magda Montiel Davis. Y Magda Montiel Davis es la abogada cubanoamericana que en 1994 besó a Fidel Castro y lo llamó maestro durante un evento en La Habana. Es decir, que el amigo del Cangrejo fue defendido por un bufete con conexiones históricas con el régimen cubano y fue liberado a pesar de la oposición del Departamento de Seguridad Nacional, y ahora está libre, operando en Estados Unidos, expandiendo Gran Azul LLC y muy probablemente siguiendo las órdenes de su jefe en La Habana. Y ahora necesitamos hablar del negocio más turbio de todos, el negocio que conecta Miami, México, Panamá y Cuba, el negocio del tráfico de autos robados. Y el esquema es tan audaz como criminal. Primero, testaferros adquieren vehículos de alta gama en Miami mediante financiamiento o arrendamiento. Autos que cuestan entre $50,000 y $100,000
Segundo, esos vehículos son entregados a la red criminal y días después los dueños originales, los testaferros, reportan el auto como robado ante la policía y la aseguradora. Esto les permite cobrar la póliza, obteniendo una ganancia líquida inmediata. Tercero, antes de que las bases de datos policiales se actualicen completamente o se activen las alertas fronterizas, los autos son sacados de Estados Unidos. Algunos cruzan la frontera hacia México, otros son embarcados en contenedores. Cuarto, los autos llegan a Panamá y aquí es donde entra la conexión con Ramón Carretero Napolitano y Corporación Logística del Caribe. En la zona libre de Colón o mediante contactos corruptos en aduanas panameñas, se blanquea la documentación de los vehículos, se generan nuevos papeles de exportación que ocultan el origen ilícito. Y quinto, los autos entran a Cuba a través de CIMEX, la empresa estatal de importaciones. Y aquí es donde el poder del cangrejo es absoluto. La aduana de Cuba y el registro de vehículos controlados por el MININC permiten la entrada y legalización de estos autos sin hacer preguntas. Y una vez en Cuba, esos autos son vendidos a precios exorbitantes, entre $70,000 y $100,000 cada uno, a jóvenes cubanos que tienen familiares en el extranjero, a artistas vinculados al régimen, a la nueva clase de nuevos ricos cubanos. Y todo ese dinero va directo a los bolsillos del cangrejo. Pero aquí está el error que cometieron. Según la investigación de Juan Almedio, al menos 25 vehículos reportados como robados en Miami comenzaron a emitir señales de ubicación desde las calles de La Habana. Y de repente las compañías de seguros empezaron a ver señales de GPS de autos supuestamente robados viniendo desde La Habana. Y empezaron a hacer preguntas y empezaron a investigar y toda la red quedó expuesta. Entonces, recapitulemos todo lo que acabamos de ver, porque esta es probablemente una de las investigaciones más importantes que hemos hecho en este canal. Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el cangrejo, el nieto de Raúl Castro, maneja un imperio de negocios turbios que incluye restaurantes de lujo, propiedades inmobiliarias y tráfico de autos robados. Oficialmente es solo un guardaespaldas, pero en realidad es uno de los hombres más ricos y poderosos de Cuba. Y su red no se limita a Cuba, se extiende a Panamá, donde tiene empresas fantasma como Corporación Logística del Caribe. Se extiende a Venezuela, donde usa jets privados para transportar efectivo. Y se extiende a Estados Unidos, donde su amigo Jorge Rodríguez Cabrera maneja Gran Azul LLC. Todo esto mientras Alejandro Gil está siendo juzgado por corrupción en un proceso secreto, mientras su familia denuncia que está siendo juzgado por sus propios verdugos, mientras el régimen lo acusa de ser un espía para justificar mantener todo en secreto. Les pido que compartan este video, que lo manden a sus representantes en el Congreso si viven en Estados Unidos, que lo publiquen en sus redes sociales, que lo compartan en grupos de WhatsApp y Telegram, porque esto no puede seguir pasando. No podemos permitir que la familia Castro siga enriqueciéndose mientras el pueblo cubano sufre. Vamos a seguir investigando esta red. Vamos a seguir exponiendo la corrupción de la familia Castro. Vamos a seguir documentando cómo roban millones mientras el pueblo pasa hambre. Y prepárense para más revelaciones, porque esto no termina aquí. Esto apenas está comenzando.